está muy bien planteado, ¿no? Porque muchas veces realmente es esa la conciencia, pero realmente no hay conciencia de que uno está vivo o porque realmente está muerto, ¿no? A mí lo que me gustaría era, escuchando a Víctor, plantear una cosa, porque quizá no hemos pensado muchas veces también en la residualidad de los fenómenos paranormales, ¿no? Porque muchas veces tú estás preguntando, estás en una investigación, estás metido en ello y estás intentando pues sacar alguna documentación, y cuando lo escuchas en casa resulta que a lo mejor en dos preguntas que has hecho o en tres, que no tiene, o sea, obtienes una respuesta que no tiene nada que ver con dos o tres preguntas que has hecho, o cuatro, ¿no? O con las muchas que has hecho. Claro, a mí eso siempre me ha resultado muy extraño, ¿no? Porque, claro, si yo estoy preguntando algo y tienen esa facultad para poderme responder, ¿por qué no me responden? Porque a lo mejor, Misael, la línea de tiempo es diferente, Es diferente. uno de otro, ¿no? O para ellos no existe tiempo. No, Exacto. creo que sea eso. Hombre, Yo personalmente, es mi opinión, ¿eh? Yo no creo que sea eso, porque ¿cuántas veces en sitios como tan emblemáticos como por ejemplo Belchite ocurren cosas, pero es que siempre ocurre lo mismo? O sea, una vez tras otra siempre ocurre lo mismo, la misma psicofonía, o el mismo niño que sale corriendo, o la misma mujer que nosotros hemos captado cantos en Belchite. O sea, tenemos psicofonías en nuestro canal de gente cantando, y os podemos asegurar que ahí, vamos, es que no había nadie. Es decir, la residualidad de ese espectro, podríamos decir, que está ahí, tiene esa conciencia, pero a lo mejor no tiene esa conciencia, pero a la misma vez te es capaz de conectar contigo o con estos aparatos, y te pueden responder a su manera, que no es responderte, no es simplemente contactar. Entonces, yo creo que también en el tema que se ha planteado de las llamadas, casi un poco lo que ha centrado el monográfico, quizá yo planteo, o sea, me gustaría plantearlo, ¿podría existir una residualidad que sin ser consciente hiciera uso de por ejemplo, el teléfono para poder contactar con alguien? Porque eso me lo he planteado yo muchas veces también. Yo me gustaría, Fran, no sé si te hemos recuperado nuevamente, pero me gustaría saber si tú te pones en esa posición y puedes llegar a entender que quizás lo que nosotros pensamos es investigación, en realidad es residuo nosotros y ellos investigadores. ¿Cómo lo ves tú, Fran, compañero? A ver, yo opino aquí lo que está comentando Misael. Muchas veces lo que captamos en las psicofonías son estos residuos que han entrado en un bucle, ¿no? Y que siempre vamos a captar lo mismo. Yo lo que estoy casi más es con lo que ha comentado antes Silvia. Posiblemente es que no pueden, posiblemente es que tienen unas reglas y o no pueden o no quieren. Yo creo que realmente posiblemente sea más fácil de lo que pensamos, pero más difícil de lo que quisiéramos, ¿no? Sinceramente, yo cuando planteé este monográfico me venían muchísimas ideas a la cabeza, me venían cientos de ideas a la cabeza, y esta llamada en concreto, sinceramente era un ejemplo más, ¿no? Un ejemplo de cómo desde el más allá se puede utilizar la tecnología, en este caso, bueno, pues un teléfono, para poder entablar una conversación con una persona. De hecho, mira, Fernando por aquí nos comentaba en Spreaker, mira, el caso de la llamada, en este caso de la Fundación Niño y Patria, perteneciente a Carabineros, en este caso, dice que la policía comprobó el efectivo fallecimiento del hombre con el que había entablado esta chica la conversación. O sea, que sí que había habido una interacción, bonito palabra que me he inventado, interacción, en este caso, entre una persona físicamente, en este caso, viva, y una persona que ya no estaba en este plano existencial, pero que podemos decir que estaba viva. Porque, y perdonadme, y ahora sí que quizás discrepo con la teoría de Misael en este caso, con el tema de que, claro, responden cosas al alza, cosas al aire, pero es que en este caso estaba hablando, es que estaba interactuando. Es que yo os voy a pedir, nosotros aquí en este caso, bueno, pues ya sabéis que estamos en YouTube, Narradores del Misterio TV. Si queréis ver nuestros vídeos, pues vais a encontrar una variedad ya interesante de contenidos. Pues somos seguidores de Michael Magee. No sé si habéis seguido alguna vez alguno de sus vídeos, y un investigador también de alguien que le suceden cosas muy extrañas en su casa, y que él al final se dio cuenta de que, bueno, pues a través de aparatos y dispositivos como el Kinect,
o cámaras termográficas o melmeters o tal, pues podía conseguir saber qué era lo que le sucedía o qué era lo que había en su casa. Y sinceramente, si no lo habéis visto, es muy impactante, porque al final te quedas con la sensación de que sí, de que el ser humano utiliza los dispositivos físicos para intentar comunicarse. Pero es que resulta que ellos pueden comunicarse cuando quieran y yo creo que hasta como quieran. Lo que pasa es que, claro, si nos ponemos en las limitaciones, pues hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto podemos llegar a pensar que tienen prohibida la comunicación y que aquellos que llegan a comunicarse son un poco como los rebeldes, los que intentan romper un poco la norma, esa norma en este caso quizás universal que podríamos poner encima de la mesa, esa norma que todos desconocemos, de por qué no recordamos, por ejemplo, nuestras vidas pasadas, de por qué tenemos la capacidad de olvidar nuestros traumas y almacenarlos ahí en una zona, llamémosla papelera de reciclaje en nuestro cerebro. No sabemos por qué. Y sucede y están ahí. Son leyes universales que desconocemos, que no sabemos quién las impone y que lógicamente yo creo que este monográfico, Miki, ha abierto una puerta muy interesante, que ha sido la de... Bueno, sí, podemos pensar que hay gente desde el más allá, gente que ha estado viva, que se puede intentar comunicar con este plano. Sí, pero ¿qué sucede cuando son entidades que dicen no ser de este mundo y se intentan comunicar? Llamémoslo como queramos. Lógicamente todo el mundo aludirá al tema extraterrestre, pero ¿hasta qué punto no pueden haber universos paralelos dentro de nuestra propia Tierra que puedan de alguna manera solaparse con nuestro plano existencial? Abriremos esa puerta y nuestro vórtice NDM 2018 para un futuro monográfico hablando de la tecnología y la comunicación con las entidades, en este caso, de otros planos, de otros universos. Será amplio y muy interesante, ya lo creo que sí. Despedimos a nuestros compañeros. Misael Cerrajero, un fortísimo abrazo, compañero. Un fuerte abrazo, equipo, y muy buenas noches. Dejamos a nuestro compañero Misael Cerrajero y nosotros continuamos adelante. Se quedan con nosotros nuestro compañero Víctor Haas, Silvia Rossi, Fran González, que está teniendo pequeños problemas técnicos, pero que está intentando solventarlos a la mayor brevedad desde producción, y Miki Nieto también con nosotros. Y nosotros vamos a continuar y nos vamos a ir en este preciso instante a la zona del silencio. Estás escuchando Narradores del Misterio. Discos en los cielos emitiendo rayos y extrañas esferas que merodean en las pinturas muy frecuentemente. Muchos hacen alusión a pasajes bíblicos y en consecuencia es inevitable pensar que pueda tratarse de seres o entidades que no son de este mundo, pues los pintores de la época sabían y querían dejar su idea de que no estamos solos. Hoy hablaremos de la segunda parte de posibles ovnis en pintura. Acompáñame a ver estos casos. Esta imagen procede de una traducción al tibetano del texto en sánscrito Prajnaparamita Sutra del siglo V y se encuentra en un museo japonés. En una ampliación se puede observar dos objetos que parecen ser sombreros. Además, uno de ellos parece que tiene algo así como agujeros en la parte inferior. Estas entidades o naves pueden leerse en varios textos antiguos de la época como el Rig Veda, el Mahabharata, el Ramayana y el Puranas. Según los textos Vedas, la mayoría están repletos de vímanas en sus descripciones. Un ejemplo claro lo tenemos en el Ramayana, que describe a los vímanas como naves circulares o cilíndricas de 2 niveles, con agujeros y una cúpula. Además, vuelan a la velocidad del viento y producen un sonido melodioso.
¿Se tratará de Mímanas en esta pintura? Déjalo en los comentarios. La pintura se localiza sobre el altar del monasterio de Dekani, en Kosovo, Yugoslavia. Pintada en 1350, nos muestra dos objetos en la parte superior izquierda de la pintura, y parecieran ser naves, y en su interior un posible astronauta. ¿Naves durante la muerte del Hijo del Hombre? Quienquiera que las haya pintado tenía conocimiento de los acontecimientos que ocurrieron ese día. Hay que recordar que en Caballo de Troya, cuando el explorador presencia la muerte de Jesús, se logra avistar una enorme nave nodriza que tapa toda la ciudad de Jerusalén en un lapso de tiempo para la postre sacudirla con un enorme sismo. ¿Será que el pintor tenía conocimiento de este hecho? Saquen sus propias conclusiones y déjenlas en los comentarios. A principios del siglo XIV, Giotto di Bondone fue un florentino que dibujó en su adoración de los Reyes Magos una peculiar estrella con forma de bola de luz que dejaba una brillante estela a su paso. Si seguimos los escritos que hablan sobre la estrella de Belén, siempre se nos muestra como un astro que guiaba a los Reyes Magos de Oriente para finalmente situarse encima del portal de Belén y no pasando a gran velocidad como así parece mostrar el cuadro. Ahora bien, si nos ponemos a pensar más allá, es posible que la estrella de Belén se pudiera mover de tal forma que fuera capaz de ir a la par de los Reyes Magos, y de acuerdo con los escritos antiguos, aun con las tormentas de arena que había en las noches, dicha estrella podría vislumbrarse y seguir guiándolos. ¿En verdad se trataba de una estrella o de un ovni? Déjenlo también en sus comentarios. Este cuadro fue pintado en 1710 por el holandés Alt de Gelder y está expuesto en el Fitzwilliam Museum en Cambridge y constituye una obra insólita, pues expone un artefacto que a primera vista nos resultaría fuera de contexto por la época y por lo que trata de representar. Algo que distingue a esta pintura del resto es que se plasma de anochecer, como para darle un poco más de peso a los objetos que se trata de pintar. Y esto es lo que difiere esta pintura de otras de su generación, que siempre es a plena luz del día junto al río Jordán. Hay un ave que se sitúa debajo de la estructura ovoide, que a decir verdad es difícil de apreciar y que para la época es la representación del Espíritu Santo. Lo que no logra explicarse, y aún muchos pintores tienen debate sobre el tema, es el gran estructuramiento de 4 rayos hacia abajo en dirección a las figuras de Juan el Bautista y de Jesucristo. Esta ilustración pertenece a un libro publicado en 1803, Ume no Chiri, traducido como Dust of Apricot, o polvo de albaricoque. La historia cuenta de un barco extranjero que junto con su tripulación fueron testigos en las orillas de un mar de Japón de este extraño objeto. Los marineros se acercaron a este objeto y lo remolcaron hasta la arena. Se trataba nada más y nada menos que de una nave redonda de pequeñas dimensiones. Los testigos afirman que fueron entre 3 metros de alto por 5 de diámetro, cuya parte superior estaba formada por unas grandes ventanas y la parte inferior estaba reforzada por algo que describieron como placas metálicas, y unas extrañas letras podían verse dibujadas dentro de la nave. En realidad se trataba de un objeto que lograron capturar, y si es así, ¿en dónde estará dicho objeto? Estás escuchando Narradores del Misterio. Y tras este interesante reporte que nos ha mandado nuestro compañero Noé Álvarez desde el DF en México, al otro lado del Atlántico, ¿dónde nos vamos a ir directamente nosotros? Enigmas de la Historia, con Fran González y Silvia Rossi, en Narradores del Misterio. Fran González, compañero, volvemos a estar aquí en los Enigmas de la Historia y en el día de hoy estoy seguro de que el tema
va a ser también de impacto. Coméntame, compañero. Pues